Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia Podcast, el podcast del emprendimiento digital en Latinoamérica. Ya estamos en nuestra segunda temporada y hemos tenido unos episodios muy buenos y el de hoy seguramente no va a ser la excepción. Hoy estamos con José Arellano. José es un emprendedor peruano con el que vamos a hablar de su historia de emprendimiento, de su startup y de todo lo que ha vivido en este mundo de emprender. Así que José, muchas gracias por aceptar mi invitación. No, muchas gracias a ti, Oscar, por el espacio. Súper. José, empecemos un poquito y cuéntanos quién es José Arellano. Bueno, soy peruano, tengo 31 años y siempre me he considerado apasionado por los temas en general de una vida saludable. He hecho deporte toda mi vida, soy de formación de tecnología, de una carrera de tecnología. Y eso es algo que también siempre me ha apasionado, ¿no? Tuve la suerte de encontrar una sinergia entre esas dos pasiones y así fue que empecé a emprender con este proyecto, que empezó siendo un proyecto y felizmente ya es una empresa de varios años, ¿no? Pero creo que soy un apasionado a grandes rasgos por lo que estoy haciendo y por querer generar un impacto a gran Qué escala. interesante. ¿Y siempre has emprendido o tuviste alguna experiencia como en alguna empresa antes, algún corporativo o algo así? No, sí, trabajé mucho tiempo antes de emprender, varios años en consultoría, en Deloitte, después mucho tiempo también en una universidad en áreas de innovación y tecnología. Y bueno, ya después me animé a emprender al 100%, ¿no? Había tenido un par de intentos de emprendimientos antes, nada fuera, nada que haya generado impacto o algo. Siempre lo vi como un side business y la verdad es que era más como un hobby, ¿no? Pero ya ahora con Monkey Fit sí encontré algo que de hecho me mandaba mucho más tiempo en algún momento que mi trabajo, entonces fue por eso que tomé la decisión de renunciar y dedicarme al 100%. Ok, ¿y cómo fue esa decisión de renunciar? ¿En qué momento fue, digamos, como cuando dices, bueno, ya me voy a dedicar full a emprender? Literal fue cuando me mandaba más tiempo que mi trabajo actual. O sea, yo en el trabajo en el que estaba llegó un momento en el que pensaba todo el día en Monkey Fit. Entonces, no me parecía justo para quienes confiaban en mí en la empresa, en que yo siga trabajando ahí cuando en realidad eh, no estaba dando el 100% de mí, Ajá. porque mi 100% quería que vaya hacia otra cosa. Eh, y simplemente no me parecía justo, ¿no? Tenía un cierto colchón, teníamos ya cierta atracción en Monkey Fit también, entonces no fue tan compleja la decisión, ¿no? Siempre lo vi igual desde que me animé a hacerlo como una inversión también, porque sabía que había gran posibilidad de que no funcione, y de hecho fue así mucho tiempo. Y siempre pensé que si no funcionaba iba a ser como si hubiese invertido en una maestría o algo así, ¿no? Sí, total. Pero sí, pero así fue, ¿no? Sí fue pensado también, ¿no? Tampoco es que haya sido de la noche a la mañana, sí fue un plan que hice para poder hacer ese salto. ¿Y cómo empieza Monkey Fit? De dónde sale la idea? Nos hablabas ahora de tu pasión por el deporte y demás, pero ¿cómo nace la idea de Monkey Fit? De hecho, la idea como tal nace muchísimo tiempo antes de que empiece a hacerlo realidad. Yo siempre he hecho deporte toda mi vida, de hecho he practicado deporte de manera competitiva también, ¿no? Y en algún momento tuve una lesión que me dejó fuera de cualquier actividad física por ¿Y mucho qué tiempo. deporte practicabas? En ese momento hacía atletismo, yo competía y hacía salto largo. Tuve un mal salto, caí mal en la fosa, tuve una rotura de meniscos y para mala suerte mía tuve un mal diagnóstico, entonces no me operaron en ese momento y la recuperación fue mucho más larga. Eh,
Y yo no sabía en ese momento, pero estaba en depresión, entré en depresión. O sea, me di cuenta mucho tiempo después de que eso era lo que me había pasado. Y mucho tiempo después me di cuenta que gran parte de ese desequilibrio en mi vida había sido por dejar de hacer deporte. Eh, entonces fue ahí cuando conecté esa idea y decidí empezar a hacer más cosas al respecto, ¿no? Porque felizmente yo tenía la suerte de haberme formado desde muy chico teniendo el desarrollo de actividad física como parte de mi vida, ¿no? Entonces, sí sentía ese equilibrio gracias a eso. Eh, y en ese momento decidí con un amigo hacer una aplicación eh, por- como un hobby o como para ayudar a la gente, más que nada. Y era tipo un Foursquare o un Google Maps, más como un Foursquare, no sé si te Sí, sí, sí. acordarás de esa Que uno aplicación. hacía como check-in en los Check-ins, restaurantes y demás. comentarios, Sí. exacto, exacto. Pero solo de deportes y solo para lugares de deportes. Hicimos la aplicación, nos demoramos un montón, estaba funcionando, llegamos a registrar cientos y miles de lugares, pero al momento que lo lanzamos nunca nadie lo usó, nunca nadie lo descargó, no sabíamos, no teníamos ni idea de cómo hacer toda esa parte y, y bueno, aprendimos a la mala, ¿no? Aprendimos a la mala de cómo no se hacen las cosas. Y ya después de un tiempo, retomando la idea del proyecto, fue que exploramos otros modelos de negocio, pero ya había estado ligado a la primera idea, ¿no? De hecho, esa aplicación se llamaba Monkey Fit Ok. también. Eh, Simplemente volví a reutilizar el nombre porque me gustaba, porque sonaba pegajoso, ¿por qué no? Y, y ahí exploramos el modelo de membresías flexibles para acceder a distintos locales, ¿no? Para ir un día a hacer yoga, otro día a un gimnasio, etc. Empezó siendo un modelo B2C eh, y la verdad es que al inicio efectivamente empezamos a vender, empezamos a tener tracción, pero nos dimos cuenta de que si hacíamos un doble clic no estaba funcionando como debería funcionar, porque cada usuario nos salía carísimo adquirirlo eh, y el tiempo de vida de cada usuario era muy corto. Entonces, no estaba funcionando tan bien y yo ya había pasado casi un año ahí intentando en el modelo de negocio. Entonces, también yo ya me estaba quedando sin fondos. Tuve que en algún momento vender mi carro incluso para pagar algunos sueldos porque no, o sea, no estaba dando, ¿no? Entonces yo había apostado un poco más por estirar el tiempo e intentar un poco más, pero ya era un momento en el que no, simplemente tenía que tomar una decisión, ¿no? Y me encontré en un momento en el que literal, yo siempre he tenido como estos espacios en los que he dicho, ok, esto funciona o no funciona, y si no funciona, hay un tiempo límite en el cual eh, tengamos que darnos cuenta realmente si vale la pena seguir en el camino o no. Porque finalmente nuestro tiempo es súper valioso también. Entonces, eh, hay que hacer siempre esa balanza, ¿no? Eh, y ya había estado en paralelo también averiguando sobre el mismo modelo, pero 100% corporativo, ¿no? En ese momento a Impas le estaba yendo súper bien. Tuve la suerte de conocer a gente en Gympass y conocer un poco más sobre por qué les estaba yendo bien. Eh, de hecho, viajé a Brasil, conocí a gente de Gympass ahí en Brasil, con lo último que me quedaba en la tarjeta. Sí, después de vender el Y carro. volví, claro, y literal era como ya, bueno, me queda esto y por último al menos conozco Sí, sí, Brasil, sí. ¿no? Y conozco el espacio y todo. Pero volví con otro chip, volví con el chip de, ok, esto funciona y entiendo por qué funciona, vamos a intentarlo, ¿no? Cambiamos todo, cambiamos al 100% a un modelo corporativo. Había una gran oportunidad y pudimos aprovecharla, nos costó bastante, yo
nunca había hecho ventas B2B, nunca había tenido yo un proceso comercial como tal. Y me costó un montón aprender también. Entonces, a partir de ahí, todo cambió y felizmente empezamos a tener nuestros primeros clientes. Creo que nos empezó a ir súper bien, en verdad, porque rápidamente empezamos a convencer a más empresas. Era un modelo que ya estaba validado, ¿no? Había que tomarnos el tiempo, había que tomarse el tiempo de tropicalizarlo bien, porque no en todos los países es igual, ¿no? Y veníamos creciendo como 60% mensual durante casi 6 meses, hasta que, bueno, llegó la pandemia. Tremendo reto, Y además. de la nada, de la noche a la mañana, tuvimos que cambiar todo otra vez. Eh, y para colmo, justo en Perú y muchos países por aquí también, los gimnasios realmente se demoraron muchísimo en poder abrir, ¿no? Entonces, tuvimos que pensar en algo que realmente sea totalmente distinto. Aprovechamos y habíamos estado haciendo ciertos experimentos con clases grabadas. Entonces dijimos, ok, tomamos la decisión, ¿qué es lo que más rápido podríamos hacer y bien? Manteniéndonos en el mismo problema, apoyando a empresas que hoy necesitan algo también, pero inclusive tienen menos presupuesto porque en casi todos lados muchos presupuestos se congelaron, ¿no? Fue todo un reto, pero bueno, pudimos sacar una plataforma digital con contenido de demanda. Apostamos por contenido de demanda y no en vivo porque, bueno, podíamos hacerlo mejor y más rápido. Eh, Básicamente esa fue la gran diferencia. Eh, y empezamos a vender otra vez esto. Nos costó también, pero funcionó y empezamos a tener tracción y bueno, hoy ya estamos trabajando con muchísimas empresas en un entorno virtual, ¿no? De todas maneras, sí, eh, estamos ya reaperturando el modelo presencial porque, eh, finalmente somos seres humanos y a la gran mayoría igual no le gusta estar encerrado o encerrada, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que volver a sacar, ¿no? Pero bueno, ese es como el resumen Muy interesante, muy de la interesante. historia. Entonces hoy Monkey Fit es un modelo, digamos, híbrido entre experiencias presenciales de bienestar y experiencias virtuales. Sí, sí, es un modelo híbrido, ¿no? Y recién, porque recién estamos trabajando en ello desde hace algunos meses. Es algo que ya sabemos hacer, es algo que ya está hecho prácticamente, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, el proceso comercial para poder reactivar a los distintos locales, sí hay que hacerlo desde cero prácticamente, ¿no? Pero ya venimos varios meses atrás trabajando en ello y sí, tenemos una oferta distinta, ¿no? Mucho más completa. No solamente con contenido a demanda y con acceso presencial, tenemos un modelo adicional que fuimos probando en medio de pandemia también con soporte uno a uno con nutricionistas especializados y capacitados en gestión de hábitos. Entonces es como una línea, bueno, un ecosistema en realidad, ¿no? No es tanto un solo producto, un servicio, ¿no? ¿Cuál ha sido como el mayor reto que han tenido? Han tenido además varios cambios, pivotes, nuevas formas de hacer las cosas y demás. Pero ¿cómo definirías ese reto más grande o más difícil que han podido sobrepasar? Creo que voy a mencionar primero uno personal. Creo que es difícil mentalmente mantenerte estable con tantos cambios, ¿no? Y más difícil aún transmitir algo positivo a tu equipo cuando de repente por tantos cambios estás pasando por momentos complejos. Creo que ese personalmente para mí ha sido el mayor reto. Eh, Felizmente he sabido cómo y a quién y cuándo pedir ayuda, y hemos podido salir adelante así. Eh, en cuanto al negocio, es difícil cambiar el modelo de negocio, ¿no? Más de una vez pivotear. Creo que es un gran reto y ha sido un gran reto adecuarnos rápidamente a un modelo totalmente digital
prácticamente en días, ¿no? De estar 100% en un modelo presencial a un modelo 100% digital en días, fue bastante complejo y muy retador. Hoy tenemos un gran reto y es que tenemos que posicionarnos como una plataforma híbrida, ¿no? Como una solución híbrida. Eso está siendo bastante complejo y retador también. Y, y, bueno, transmitir eso al equipo y que el equipo entienda y se sume a al mismo objetivo, a la misma misión de la empresa es complejo también. Felizmente no hemos tenido problemas en ese sentido, pero es difícil tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Como para el equipo que lidera, que finalmente se tiene que traducir como un solo. Sí, total. ¿Qué planes hay a futuro para Monkey Fit? ¿Hoy en día están solo en Perú o ya han empezado en otros países? Tenemos algunos clientes de otras empresas, de otros países, perdón. El reto principal está hoy en día a corto plazo en posicionarnos como una solución híbrida corporativa de bienestar en general. Y obviamente sí, los, bueno, el proceso de expandirnos a otros países estaba justo por empezar hace algún tiempo y tuvimos que retrasarlo, pero sí siguen nuestros planes. Eh, Queremos llegar a mucha gente, ¿no? Queremos generar un gran impacto. Creo que sobre eso es eh, que nos movemos nosotros mismos, ¿no? Sí, los temas de bienestar y salud mental son temas como que en muchos países, sobre todo de Latinoamérica, hay demasiados tabúes, ¿no? Es como algo hermético, la gente no habla mucho de esto. ¿Qué han encontrado ustedes en las empresas? Efectivamente, se siente, ¿no? Se siente digamos que ciertas barreras para que alguien sepa cuándo pedir ayuda o cuándo utilizar alguna herramienta que le pueda dar ayuda, ¿no? Eh, sí, se siente eso y lo hemos podido percibir y hasta medir. Eh, Creo que finalmente hay un gran trabajo por hacer en cuanto a comunicación interna para poder resaltar los beneficios que puedan tener tratar sobre estos temas, ¿no? Eh, Finalmente es eso, ¿no? Comunicarlo bien, para que entendamos que tal vez a través del ejemplo eh, son temas que no deberían ser difíciles de conversar. Yo tranquilamente puedo decir abiertamente que sufro de ansiedad y lo sufro, ¿no? Pero porque puedo decirlo y porque sé transmitirlo, es más fácil para mí controlarlo, es más fácil para mí conversar de ello, es más fácil para mí hacer las cosas que sé que me hacen sentir más tranquilo, ¿no? Pero si nunca digo o hablo de eso, entonces no voy a saber simplemente cómo sentirme mejor. Total. Y es un gran ejemplo, además, el tuyo, emprendiendo, ¿no? Porque pues emprender es una montaña rusa de subidas y bajadas. ¿Cómo manejas tú, como en tu día a día de emprendedor, eso? Trato de tener un equilibrio, ¿no? Trato de tener espacios para mí, trato de dormir el tiempo que sé que me hace bien dormir, porque he llegado a tal punto de conocerme en ese sentido, ¿no? Sé que si me quedo trabajando hasta tarde, porque a veces hay que hacerlo, trato de mover mi agenda al día siguiente y dormir un poco más, ¿no? Eh, Sé cuando, porque como a todos me pasa, yo suelo practicar deporte o ejercicio, pero sí tengo momentos en los que llevo semanas sin hacer algo, o hasta meses o más de un mes, pero me doy cuenta de eso, ¿no? Y lo más importante creo que es, y que me sirve a mí, es darme cuenta cuando necesito hacer algunos ajustes, ¿no? Y saber qué ajustes tengo que hacer para sentirme mejor también es súper importante, ¿no? Te soy sincero, lo que más me ayuda a mí es controlar mi sueño. Es lo que más veo que genera un impacto positivo en mi día a día, ¿no? Después hacer deporte, ¿no? Y ya no tanto como antes, de repente de manera competitiva, a pesar de que me entró la locura hace poco por volver a competir.
sino más bien de sentirme bien, de simplemente no tener dolores de espalda, de poder estar despierto en el día, de sentirme más activo en el día, ¿no? Yo sé y he podido relacionar directamente que cuando entreno en la mañana, por ejemplo, en el día estoy más despierto, ¿no? Y bueno, cuidar mi salud mental, felizmente a través de ayuda, ¿no? Yo suelo llevar sesiones de coaching ahora, ¿no? Antes estuve mucho tiempo haciendo terapia, pero eh, hoy encontré en el coaching un espacio en donde me siento más tranquilo también, ¿no? Entonces, creo que permitirnos probar distintas cosas es también súper válido, ¿no? Claro. Hay algo que me causa mucha curiosidad y es tu pasión por el deporte. Eh, ¿qué has podido llevar de ese mundo y de esa pasión al mundo del emprendimiento? Disciplina, principalmente disciplina. Creo que para mí, por ejemplo, haber entrenado durante muchos años, incluso cuando estaba en el colegio, por ejemplo, 2, 3 horas al día, después de estar en el colegio y en la universidad, lo mismo, me obligó siempre a ser muy ordenado en mis horarios, ¿no? Y eso es un principio para mí fundamental en cuanto a bienestar también, porque si no controlo bien mis horarios, eh, hay un desbalance, ¿no? Hay un desbalance que no te permite estar bien. Creo que ese es el mayor aprendizaje. Después, la constancia, porque compitiendo o haciendo deporte creo que sabes que no siempre hay días buenos, ¿no? Yo siempre comparo y tengo muchos amigos que hoy siguen practicando deporte de manera profesional y también felizmente tengo amigos que son artistas. Y siempre digo que entre estos tres mundos hay mucho parecido sobre lo que tú acabas de mencionar de vivir en una montaña rusa de emociones, ¿no? Es muy parecido, parece mentira, pero es muy parecido, siendo un artista, siendo un deportista competitivo, siendo un emprendedor, te aferras bastante a lo que estás haciendo. Eh, es natural, o sea, no hay forma de desligarte al 100% de tu trabajo, como de repente podrías desligarte siendo dependiente, ¿no? Porque finalmente si eres dependiente, por ejemplo, y tienes un proyecto y te va mal, ok, sí te vas a sentir mal, ¿no? Porque es un proyecto tuyo, etcétera. Pero es muy distinto si este proyecto termina siendo, entre comillas, tu hijo, ¿no? Creo que la conexión es distinta. Entonces, eso mismo pasa, ese mismo nivel de conexión pasa cuando eres un artista y te conectas con lo que creas, con lo que produces, o cuando eres un atleta profesional y tu día a día es eso, ¿no? El que te vaya bien en los resultados de las competencias, por ejemplo, ¿no? Y ese nivel de conexión emocional es súper importante tenerlo claro para saber cuando estás en picos arriba o abajo, para saber qué hacer, ¿no? Para saber cómo eh, no sobredimensionarlo tal vez o cómo sobrellevarlo, ¿no? Eso que dices, creo que es la respuesta de cómo el emprendedor también es capaz, por ejemplo, de hacer los pivotes y seguir intentándolo y Sí, claro, entender por dónde es el camino, ¿no? Normalmente, pues una persona que no está conectada también emocionalmente con su idea y con el propósito que tiene, pues probablemente lo deje en el primer momento, ¿verdad? exacto. Sí, justo creo que es lo que te va a permitir dar esa milla extra, ¿no? Eh, que como me pasó a mí, ¿no? En el momento en el que seguramente yo hubiese podido decidir buscar un trabajo y dejar de tener problemas económicos en ese momento, eh, me esforcé, di una milla extra más y seguramente no pensé primero en mí, sino más bien en lo que estaba haciendo para poder tomar esa decisión. Eh, y sí es importante, ¿no? Porque es lo que te va siempre a ayudar a tomar ciertas decisiones. Ahora, yo siempre digo que
hay que tener mucho cuidado y hay que saber identificar esa línea, ese límite, ¿no? Porque primero estamos nosotros, así seamos emprendedores y así vayamos a dar esa milla extra, tenemos que saber cuál es nuestra milla extra también, hasta dónde podemos llegar, porque finalmente si nos matamos a nosotros mismos, no vamos a poder seguir emprendiendo, no vamos a poder dar el resultado que queremos dar. Así es. Y sobre eso, ¿tienes espacios de desconexión como emprendedor? ¿Te sueles desconectar o cómo te desconectas? Eh, Creo que simplemente he encontrado distintos espacios de satisfacción personal. Creo que, por ejemplo, el hacer deporte para mí realmente es un espacio de desconexión. Salir a caminar, parece mentira, pero tengo la facilidad de ponerme los audífonos, poner música o escuchar un podcast o un audiolibro y salir a caminar sin ningún, sin ningún punto fijo, ¿no? Eh, sí tengo muchos espacios de conexión, de desconexión, perdón. Eh, y, y en realidad son tantos que no suelo tener una receta para eso, simplemente trato de dejarme llevar y trato de dejarme llevar por aquello que me haga sentir bien, ¿no? No te voy a mentir, puedo tener semanas o meses sin espacios de desconexión, eh, porque de repente me concentro tanto y me meto tanto en lo que estoy haciendo que me cuesta salir un poco. Hoy, por ejemplo, estoy en el momento en el que tengo que desconectarme. Ah, se me nota y yo me llego a dar cuenta cuando me veo al espejo que algo está mal. Eh, Toca desconectarse, ¿no? Y, por ejemplo, mi desconexión en estos días está siendo en darme más tiempo para dormir, darme más tiempo para ver películas, para no hacer nada. Eh, Literal me estoy bloqueando algunas mañanas, algunas tardes para no hacer nada. Porque no está mal no hacer nada también. Necesito estos relajos, estos descansos. Me estoy comprando una bicicleta en estos días para literal volver a hacer algo que siempre me gustó, ¿no? Y por pandemia justo vendí mi bici y nunca me llegué a comprar otra bici, pero sí es algo que quiero retomar y ya justo estoy por decidir cuál comprar y volver a tener estos espacios para mí, ¿no? Pero, y para mí y con gente que también aprecio, ¿no? Porque no está mal también pasar estos momentos con gente que... Total, total. Me gustó mucho ese concepto de no hacer nada, ¿no? No hacer nada también es hacer algo al final. Total. José, ¿qué decirle un poco a los emprendedores, a las personas que tienen una idea, que están ahí sacando sus proyectos adelante? ¿Qué consejo les darías? Primero que confíen en sí mismos, que sepan que siempre hay una ruta de aprendizaje. Entonces, no hay que tener miedo a no saber algo, sino más bien hay que atreverse a seguir aprendiendo siempre, ¿no? Algo que me llevo siempre y que voy a estar eternamente agradecido por las decisiones que yo tomé al seguir emprendiendo es que realmente siento que debo haber llevado unas 3 maestrías en este tiempo, porque lo que he aprendido en realidad no tengo nivel de comparación. Y seguramente tengo muchísimo más por aprender. Eso creo que es un gran mensaje que deberíamos conocer y tener en cuenta siempre. Vamos a seguir aprendiendo. Otra cosa que sí siento que no deberíamos descuidar es darnos tiempos a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Justo estar muy conscientes de cuándo estamos bien y cuándo estamos mal y realmente hacer cosas por mantenernos bien, ¿no? Darnos espacios de tranquilidad, de desconexión, saber pedir ayuda, creo que
sumamente importante, sobre todo si emprendemos, el tratar de mantener un balance en nuestra salud emocional, que finalmente es lo que nos va a hacer sentir bien y por qué no también decirlo, la salud física, ¿no? Creo que eso es algo que va a poder darnos ese combo para... Totalmente de acuerdo. Y por último, recomiéndanos un libro. A mí me encanta leer y creo que es es uno de mis momentos de desconexión favoritos realmente. Eh, ¿qué libro nos recomiendas hoy? Mira, acabo de volver a leer Tiny Habits de BJ Fogg. Eh, es un libro increíble y bastante simple de entender sobre cómo formar hábitos. Yo lo había leído hace como 6 años y ha sido lo que realmente me orientó en este camino de seguir investigando, averiguando sobre gestión de hábitos, ¿no? Soy un fanático de ciencias del comportamiento, de ciencia de behavioral economics, etcétera, ¿no? Siempre he sido muy metido en esos temas por mi propia cuenta, ¿no? Pero tuve la suerte de hablar con BJ Fogg hace poco y justo para poder tener la conversa volví a leer el libro y realmente es un libro que es muy simple, muy sencillo de entender y que te puede dar una pauta muy sencilla para formar ciertos hábitos que realmente quieras conseguir y que sepas que pueden hacerte bien en tu día a día, ¿no? Total. Oye, ¿y por qué hablaste con el autor del libro? ¿Cómo fue eso? Este es un tip que para aquellos que quieran hablar con él pueden encontrarlo en su propia página. Tiene él un link en donde puedes agendarle un espacio de 15 minutos. Obviamente sí es como de aquí a cierto tiempo, pero... Y no sé si haya cierto filtro o nivel de aprobación porque te piden llenar varias cosas para poder tener el espacio. Y quise hablar con él porque soy fan de DJ Fogg. quise, quise contarle sobre lo que estoy haciendo, sobre las cosas, sobre los proyectos que tenemos en mente. Y la verdad es que fueron los 15 minutos más provechosos de mis últimos años. Muy interesante, ¿no? Pues muchas gracias por el dato. José, muchas gracias. De verdad, creo que ha sido una gran conversación, gran historia y un gran mensaje también para los emprendedores, ¿no? De balance, sobre todo. Sí, sí, no, muchas gracias a ti, Oscar, por el espacio. Yo feliz de compartir y creo que en realidad hago todo lo que hago porque quiero que llegue a más gente justo este mensaje de balance, ¿no? De equilibrio en su día a día, de encontrarse con bienestar. Eso es lo que yo entendí y quiero transmitir. Total. Nuevamente, muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por haber estado hoy conectados con Estrategia Podcast. Les recuerdo que nos encuentran en nuestro sitio web www.extrategia.co y en cualquiera de las plataformas de podcast, donde ahí ya vamos por un par de episodios de nuestra segunda temporada y pueden escuchar además también todos los episodios de la primera temporada. Así que muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.